Muchas gracias por esta oportunidad al Colegio de Médicos de parte del equipo de Lumos. Esta es la tercera sesión de nuestro taller de diabetes global. El día de hoy vamos a hablar sobre una combinación de daño órgano blanco en diabetes, que es muy común, que es el día a día de nosotros, de los servicios de emergencias, de los cardiólogos, de los internistas, de los nefrólogos, de los endocrinólogos, ¿verdad? Que amerita un manejo multidisciplinario, que es el compromiso cardíaco y renal simultáneo. Ahí ya vieron que pasó la diapositiva. Correcto. Sí, ya Ok, ves. entonces vamos a comenzar con el caso clínico para hoy. Es una paciente de 45 años que tiene control en la clínica local por diabetes tipo 2 diagnosticada en el 2019 con una glicada en 8,6%, la última que tenemos, hipertensa de larga data, hipotiroidea, diagnóstico de hace 2 años, obesidad con un IMC en 36, dislipidemia mixta, un infarto hace 4 años, que lo único que recuerda es que le habían hecho una arteriografía, le habían puesto un stent, pero no recuerda el territorio. Y hace 4 meses le diagnosticaron enfermedad renal crónica en etapa 3A, A3, hace 4 meses, con una creatinina basal en 1,4, una relación albuminuria-creatinuria en 600 y un aclaramiento estimado de creatinina en 47 cc minuto. El tratamiento actual de la paciente con la que nos llega al servicio de emergencias del Calderón Guardia, como vamos a ver a continuación, es irbesartán 150 miligramos por día, amlodipina 10 miligramos por día, ácido acetil salicílico 100 miligramos por día, levotiroxina de lunes a viernes, un comprimido de 100 microgramos, lovastatina 40 miligramos, metformina 1 gramo por día, que es la dosis máxima que tolera la paciente, e insulina NPH 14 unidades por día a las 10 de la noche. ¿Cuál es el motivo de consulta de la paciente? Ella consulta por disnea en reposo. Entonces, para caracterizar este padecimiento actual, decimos que es una paciente femenina de 45 años con un síndrome metabólico, hipotiroidea, enfermedad renal crónica, enfermedad coronaria revascularizada, con historia de 22 días de disnea progresiva, ortopnea, disnea paroxística nocturna, sin tos, sin expectoración, sin fiebre, sin dolor torácico, sin nexo epidemiológico en su familia, acompañada también de edemas podálicos. Ella consulta porque su disnea a horas de reposo y le impide realizar sus actividades diarias. Ingresa con 180/96 de presión arterial, una frecuencia cardíaca en 100, una frecuencia respiratoria de 28 y saturando 86% aire ambiente. Al examen físico notamos que tiene incurgitación yugular a 45 grados, está taquipneica, habla en frases completas, tiene crépitos húmedos bilaterales, un murmullo vesicular presente y simétrico bilateral, con un corazón rítmico sin soplos, edemas podálicos simétricos 3 cruces y no tiene frialdad distal. Entonces, para empezar a abordar esta paciente, la primera pregunta que les hago a todos ahí en sus casas es si esta paciente podemos decir que tiene sobrecarga hídrica. A mí me parece que definitivamente sí. Tiene el hallazgo más específico de todos al examen físico de esa congestión, que es la distensión venosa yugular, y tiene otros datos como son los crépitos, el edema de miembros inferiores. Hay que recordar que que es un artículo reciente, recién publicado, podemos ver que cada uno de los síntomas y signos al examen físico de que nos hablan de congestión tienen su sensibilidad y su especificidad, así también como los hallazgos en la radiografía de tórax, en algunos laboratorios y en algunos estudios de gabinete que vamos a ver a continuación. Entonces, lo más rápido, lo más accesible para esta paciente, aparte del examen físico y la historia clínica que ya hicimos, es hacer un POCUS, que justamente se lo hizo el especialista en medicina de emergencias, y podemos ver aquí las diferentes aproximaciones que uno puede hacer en un paciente en quien yo pienso que está con clínica de congestión. Podemos ver acá la aproximación del tórax anterior con el patrón B, que son estas líneas verticales que son perpendiculares a la pleura, ¿verdad? Para documentar estas líneas B que hablan de edema intersticial a nivel pulmonar. La aproximación de lo que es el cuello, donde podemos ver la distensión venosa yugular y medir la altura desde el atrio derecho. Y vemos también la aproximación en la vena cava inferior. Entonces, en el POCUS que le hicieron a esta paciente tenía un patrón B bilateral. En corazón no le encontraron un D-shape. Tenemos una cava de más de 2 centímetros que no tiene colapso respirofásico. Y también como parte del Vexus, se le documentó que tenía un Doppler intrarrenal con un flujo venoso interlobar bifásico, que ya vamos a ver qué significa esto.
En los laboratorios, ya llegaron los laboratorios y encontramos que tiene un hemograma normal, una glicemia al azar en 240 miligramos por decilitro, una creatinina que siendo su basal 1.4 pasó a 2.5 miligramos por decilitro, está con una hiponatremia con LEC aumentado, me parece que todos estamos de acuerdo con eso, está con un cloruro limítrofe inferior y un potasio en 5, es decir, limítrofe superior. En los gases arteriales documentamos una alcalosis respiratoria hipoxémica y también un trastorno mixto con una acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada y una albúmina en 2.2 gramos por decilitro. En esta radiografía de tórax definitivamente llama la atención, ¿verdad? Que podemos observar, bueno, es una incidencia que pareciera ser póstero anterior, donde podemos encontrar unos infiltrados, unas radiopacidades periliares y con datos de cefalización de flujo, ¿verdad? Estos son hallazgos también muy específicos de congestión a nivel pulmonar. Doctora Alvarado, cardióloga, ¿qué te parece este electrocardiograma en esa paciente con esos antecedentes? ¿Qué puedes ayudarnos a interpretar este electro? Pues ahorita vamos a empezar a abordar un poco de la información que tenemos de cardio, no, todavía no vamos a entrar en eso, pero por lo menos con el electro, pues nos queda bastante claro que lo que tiene es un patrón de bloqueo de rama izquierda, como lo podemos ver con un QRS ancho de más de 120 milisegundos y con el patrón clásico con sus trastornos de repolarización también asociados. Esto, pues, aparte de todo, analizándolo con calma, vemos que no cumple criterios de Esgarbosa para poder decir que tengamos sospecha de que sea algo isquémico agudo, porque aparte de todo esto vamos a ir viendo durante la charla que también es importante ir buscando etiología de lo que está sucediendo con la paciente. Pero de momento esto es lo que tenemos, no teníamos en ese momento en emergencias un electro o una documentación del electro previo, pero ya después nos dimos cuenta, eventualmente en los otros registros, que sí, en la paciente ya teníamos este patrón documentado en los electros anteriores. Excelente, ok. Entonces, para abordar esta paciente, vamos a dividir nuestra charla en tres grandes bloques. Primero vamos a hablar sobre el diagnóstico. Después vamos a hablar sobre el manejo agudo de esta paciente, tanto desde el punto de vista cardiológico como nefrológico, y posteriormente una introducción a lo que es el manejo crónico. Para comenzar con el diagnóstico, podemos decir que esta paciente presenta claramente un síndrome metabólico, también presenta falla cardíaca clínicamente y presenta enfermedad renal crónica. Esto ya lo sabíamos. ¿Hay alguna forma de resumir estos tres diagnósticos en dos diagnósticos? Pues sí. La paciente tiene un síndrome metabólico y podemos decir que tiene uno, por lo menos uno, o incluso más de uno de lo que se describe como los síndromes cardiorrenales. Y para hacerlo todavía más actualizado al año 2026, esta paciente cumple criterios de un síndrome cardiorreno-metabólico. Resulta que es más frecuente de lo que pensamos la coexistencia de patología cardíaca con patología renal. Veamos que incluso hasta un 40-50% de los pacientes con falla cardíaca presentan alguno de esos síndromes cardiorrenales, lo cual nos quiere decir que esta coexistencia de ambas enfermedades tenemos que pensarla siempre, sobre todo en pacientes con diabetes como nuestra paciente, y que amerita un manejo definitivamente multidisciplinario y que esta combinación empeora el pronóstico de estos pacientes y amerita un manejo definitivamente específico para esta paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Te parece, Kirsten, que esta paciente cumple criterios clínicos de falla cardíaca y qué nos falta para poder decir categóricamente que tiene falla cardíaca? Pues este es el punto, uno de los puntos importantes en cuanto al abordaje de esta paciente es definir si sí o si no tiene insuficiencia cardíaca y cuál tipo, eventualmente también cuál etiología. Pero bueno, como podemos ver en este algoritmo diagnóstico que lo tomamos de las guías europeas de insuficiencia cardíaca, vemos que una de las partes más importantes es determinar o confirmar la sospecha desde el punto de vista clínico con síntomas y signos, que ya lo vamos a ver en una imagen más adelante. Aparte de eso, establecer si es un paciente o una paciente con factores de riesgo cardiovascular, que ya eso de base nos va a, por ejemplo, todo este síndrome metabólico que tenemos en el caso de esta señora, nos va a ir hablando de que es un paciente de alto riesgo para presentar insuficiencia cardíaca y usualmente es altamente probable que estos pacientes no vayan a tener un electrocardiograma completamente normal, como en nuestro caso. De ahí avanzando con el siguiente recuadro, lo que tenemos que tener de evidencia son los biomarcadores, que en este caso son los péptidos natriuréticos. Se sugiere que utilicemos, perdón, idealmente NT-proBNP
con un punto de corte de 125 picogramos o bien un BNP con un punto de corte de 35. Si alguno de estos dos está por debajo de este punto de corte, podríamos descartar el diagnóstico pues en el agudo, como una paciente de estas de emergencias. Si tenemos la sospecha y aparte de eso tenemos biomarcadores positivos, ahí es donde ya sabemos que muy probablemente esa paciente tiene insuficiencia cardíaca, ya vamos cumpliendo con dos de los puntos principales y prácticamente que ya solicitaríamos el ecocardiograma para poder terminar de confirmar el patrón o el fenotipo de insuficiencia cardíaca que tenga la paciente, que en este caso podríamos dividirlo en tres grandes grupos. Uno es con fracción de eyección preservada, que es de más de 50%, fracción de eyección levemente reducida del 40 al 50% y reducida de menos del 40%. Y como les digo, eventualmente, eso lo vamos a ver más adelante, tenemos que seguir o pensar en determinar etiología en este contexto de diagnóstico en agudo o de diagnóstico de descompensación de insuficiencia cardíaca. La guía también recomienda que si tenemos por clínica, es muy sugestivo que tengamos insuficiencia cardíaca y no tenemos disponible en ese momento los péptidos, podríamos brincarnos a solicitar el ecocardiograma o por lo menos si podemos hacer un abordaje con pocos como lo vimos en este caso, nos podrían dar pues ayudas o pistas, ¿no? Me pasa la siguiente, Silvi, por favor. Y esta diapositiva es para que quede bien claro como la parte de los signos y síntomas, la historia es súper importante en estos pacientes y dan ideas o pistas muy características de insuficiencia cardíaca. La mayoría de ellos, bueno, relacionados por ejemplo con fatiga, disnea, disminución de la capacidad para hacer ciertos ejercicios o actividades de vida diaria que tal vez antes subían y bajaban escaleras y ya ahora no lo pueden hacer, que cuando hacen algún tipo de actividad tienen que parar por disnea. Los edemas, que usualmente son edemas con los que permanecen durante el día, incluso desde la mañana. El paciente clásicamente va a hablarnos de que se acuesta en plano y no puede, se siente ahogar durante las noches o está acostado y tiene que poner dos o tres almohadas para dormir. El clásico endopnea, que es cuando el paciente intenta amarrarse los zapatos y ese movimiento donde tiene que inclinarse hacia el frente les causa disnea. O incluso en el caso de la mayoría de veces son las mujeres que hablan de que tienen que tender ropa o peinarse el cabello y eso les da disnea también. Entonces son como tips de la historia que nos hablan de que muy probablemente ese es el diagnóstico, insuficiencia cardíaca. Y en cuanto a los signos, pues ya algunos de los que ya vimos en la historia, por ejemplo, la ingurgitación yugular, los crépitos, un tercer ruido o algún soplo que no hayamos documentado previamente. Y pues documentar el grado de edema que tenga el paciente, no solamente por la parte podálica, sino recordemos buscar si ese edema ya ha ascendido, por ejemplo, en edema escrotal y también documentar, muy importante en el expediente, la parte de la circunferencia abdominal y si hay ascitis o no. Pasamos eso. Este cuadrito lo voy a mencionar muy rápidamente para que sepan que la parte de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un poco más complejo de diagnosticar. Necesitamos sí o sí el ecocardiograma. Entonces puede ser, o sea, es posible, para que quede claro, es posible tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. Sí, pero tendré que cumplir estos criterios, que en este caso sí es 100% necesario que tengamos los péptidos natriuréticos que tienen que estar alterados en cierto grado. Ya no usamos los puntos de corte de 125 y 35 que vimos en el algoritmo. Y aparte de todo, tenemos que tener algunos puntos alterados en el ecocardiograma que nos habla de disfunción diastólica y dilatación de la aurícula izquierda principalmente. También la mayoría de veces estos pacientes presentan un patrón de lo que llamamos remodelado concéntrico, es decir, paredes gruesas en el ventrículo izquierdo y tiene que cumplir con ese puntaje que pueden ver a mano derecha para poder confirmar o descartar la presencia de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y en cuanto a los péptidos natriuréticos, algo muy rápido, pero sí muy importante y muy práctico para poderlo tomar en cuenta en el día a día. Recuerden que tenemos tres, principalmente los que nos van a importar, son los del corazón, el ANP en atrios y el BNP que se produce más bien en los ventrículos y que usualmente más bien tienen efectos como a nivel circulante, más bien efectos beneficiosos porque intentan contrarrestar todos los efectos que sugieren o surgen a partir de la insuficiencia cardíaca. Intentan ser vasodilatadores, intentan inhibir la aldosterona, intentan producir o favorecer, perdón, la diuresis.
Y tenemos algunos mecanismos, en el caso de que eso es en agudo o al inicio de las primeras fases de insuficiencia cardíaca, eso sucede o intentan compensar, y conforme avanzando la enfermedad, más bien va a prevalecer los mecanismos en los que, por ejemplo, los receptores NPRA y B más bien se vuelven sensibles, se desensibilizan, perdón, a los péptidos, entonces ya no tienen el mismo efecto. O bien, uno de los más importantes, porque tiene que ver con uno de los medicamentos más importantes para falla cardíaca, es el aumento de la degradación de los péptidos natriuréticos a través de la neprilicina. Sigamos, sí, por favor. Entonces, esto para tenerlo claro, porque eso es parte del mecanismo y de por qué algunos de los medicamentos que utilizamos ahora, pero para que tengan bien claro que en realidad, bueno, pues no sé por qué en algún momento siempre como que dábamos o daban la idea de que los péptidos son malos, o sea, o que los medimos y están alterados, entonces es malo. En realidad es una respuesta, o sea, la elevación es una respuesta a la tensión de la pared que sucede en los ventrículos cuando tenemos una falla cardíaca descompensada, pero sus efectos al inicio intentan compensar y realmente son buenos, y más bien por eso es que ahora buscamos inhibir su degradación a través de la inhibición de la neprilicina para que podamos aumentar o tratar de tener estos efectos buenos, principalmente con la parte de la vasodilatación, con la inhibición de la fibrosis, y que podamos tener, estimar o más bien aumentar la diuresis y la natriuresis. Y en este último cuadro es para que les quede claro que en realidad los péptidos natriuréticos van a variar en sangre dependiendo del estado clínico del paciente. Es muy importante, idealmente, si ya tenemos un paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, poder ver su patrón basal, como, así tal cual como podríamos verlo con la creatinina y otros biomarcadores, tener como una noción del basal del paciente, que no es lo mismo para cualquier paciente. Pueden ser pacientes que tengan unos péptidos relativamente altos en su basal, que evidentemente cuando tengamos congestión clínica van a aumentar, como podemos ver en esta línea roja, por la tensión de la pared y demás. Entonces vamos a tener una elevación de los péptidos en este momento de congestión. En la hospitalización vamos a esperar que eventualmente, conforme vamos compensándolo, vayan a tener una tendencia a la baja y eventualmente intentar volver a su basal. No siempre se logra volver al basal. Puede ser que logremos llegar a un nivel en el límite superior del anterior, o que logremos ir disminuyendo poco a poco, pero que no lleguemos al normal. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que dos cosas. Uno, nos sirve como factor pronóstico, es decir, los pacientes que no logramos normalizarlos y llegar a ese punto normal, les va peor en eventos clínicos, pero no significa que el hecho de que el paciente esté en valor normal al momento del alta, no, o sea, no es un marcador de que esté completamente seco o que la descongestión fue completa. Para eso utilizamos otros parámetros. Entonces, los péptidos, algo quiero que quede muy claro es que los péptidos natriuréticos ya se ha visto en varios estudios clínicos que no los utilizamos para guiar la terapia descongestionante. No ha habido diferencias en mortalidad, ya lo vamos a ver en otro de los gráficos. Pero es más que todo para que tengan eso claro con este diagrama, que es bastante dinámico y que va a depender mucho del estado basal, del diagnóstico, de la etiología, el estado de congestión y cómo lo egresamos y con qué medicamentos también los vamos a egresar. Y en la siguiente lo que vemos es este, para que les quede como un machote también, o un forro, perdón, para tomar en cuenta el paciente en agudo y el paciente en crónico. Son dos diferentes, ¿no? El paciente en agudo, nos vamos a centrar en ese porque ese es de la charla. Vemos que si un paciente tiene menos de 300 picogramos por mililitro, o sea, descartado, 100%. Ya eso, ese cuadro clínico no es por insuficiencia cardíaca. Si lo tenemos en la zona gris, que es entre 300 y estos niveles del cuadrito naranja que vemos al lado, entonces es como que deberíamos de considerar signos, síntomas, y eventualmente, pues lo más ideal sería hacer el estudio de imagen, como vimos en la charla anterior. Y en el siguiente cuadrito tenemos estos puntos de corte según la edad para poder considerar, o para poder considerarlos como positivos y poder decir que este paciente cumple con el criterio de los péptidos natriuréticos como diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si es un paciente de más de 5.000, es de muy alto riesgo en el caso de agudo. En el caso de crónico, lo mismo, pero bueno, usamos otros puntos de corte. Si quieres, pásalo, porque es que igual ese no es el enfoque. Y esto es para demostrarles uno de los estudios más importantes, con respecto a lo que mencionábamos de guiar la descongestión con péptidos natriuréticos. Los dos más importantes son el STRONG-HF y el GUIDED. Ninguno de los dos logró demostrar, como les digo, ni reducción de eventos ni de mortalidad utilizando la terapia usual, o sea, guiarse la descongestión por otros parámetros clínicos que por hacerlo solo con biomarcadores, en este caso peptidonatriuréticos. Así que verán que en las guías no se recomienda al egreso. Si quieres darle una más, Silvi, porfa. Al egreso no podemos
tomar en cuenta que el péptido natriurético o enviar un péptido natriurético nos va a embarrilar más la cancha al intentar enviarlo antes del alta a un paciente que clínicamente ya sabemos que está descongestionado y que lo podemos guiar por otros métodos. Es decir, no utilicemos los péptidos como meta terapéutica ni criterio para el alta, utilicémoslos como diagnóstico y pronóstico, para eso sí está demostrado, pero si es para el alta o como meta terapéutica, no han demostrado que eso pueda cambiar el evento del final del paciente. Ok, ahora vamos a pasar a la parte renal. Entonces, como vimos, esta paciente está diagnosticada como portadora de enfermedad renal crónica. Ella cumple justamente la definición de enfermedad renal crónica por dos criterios, tanto por el criterio del filtrado glomerular, tiene un filtrado menor a 60 cc por minuto, el cual tiene más de 3 meses de existir, y tiene albuminuria, con una relación albuminuria-creatinuria mayor a 30 miligramos por gramo. ¿Cuáles pacientes tienen factores de riesgo, factores de susceptibilidad para enfermedad renal crónica? Ella tiene de estos que están mencionados a la izquierda tres: hipertensión, diabetes y obesidad. Pero más importante que los factores de susceptibilidad, tiene factores de progresión, tiene proteinuria persistente, tiene una hipertensión mal controlada, un pobre control glicémico, ya tuvo un evento cardiovascular, es obesa y está hospitalizada por falla cardíaca. Es decir, la posibilidad de que ella progrese es muy alta. Ahora, en este mapita de calor podemos ubicar a la paciente según su aclaramiento en 47 cc por minuto estimado como un estadio 3A o un grado 3A, que es leve a moderadamente reducido, pero cuando sumamos la albuminuria, que está severamente incrementada con su Bracken 600, si nos acordamos, la categorizamos aquí como una paciente de muy alto riesgo, y vamos a ver lo que significa esto para ella, tanto para su agudo como para su manejo crónico y su futuro. Queremos aquí enfatizar lo que es la albuminuria como marcador, porque realmente lo vemos pues en las consultas externas y en la hospitalización como algo que no se está pidiendo lo suficiente a los pacientes. Acuérdense de esos dos criterios que son muy importantes para clasificar la enfermedad renal, tanto el filtrado glomerular como los marcadores de lesión renal, en este caso la albuminuria, que idealmente para medirlo tiene que ser en la primera orina de la mañana, para yo poder decir que el paciente tiene albuminuria moderada alta persistente. Tengo que tomarle en un lapso de 3 a 6 meses 3 muestras, de las cuales 2 tienen que estar alteradas previo a considerar que un paciente tiene esa albuminuria severa. Este estudio necesita confirmarse con un estudio de 24 horas después, al cual le vamos a pedir proteínas totales en 24 horas y albuminuria en 24 horas, las dos cosas. Y sabemos ahora que la albuminuria es un marcador mucho más sensible que la proteinuria total en diabetes, hipertensión y enfermedad glomerular. Es un marcador mucho más precoz de enfermedad renal crónica y va a correlacionar con el pronóstico renal y la mortalidad en forma independiente al filtrado. Es un signo de daño sistémico, disfunción endotelial generalizada, remodelado arterial y alto riesgo cardiovascular. Y bueno, por dicha, dichosamente, ya sabemos que reducir la albuminuria y la proteinuria se asocian con una progresión más lenta de la enfermedad renal y reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, estamos viendo que la paciente tiene esta coexistencia de daño organoblanco, tiene compromiso cardíaco, tiene falla cardíaca y tiene enfermedad renal crónica. ¿Qué significa esto a largo plazo para la paciente? Esta es una de las diapositivas que más me interesa que se lleven para la casa. La enfermedad renal crónica es un factor de riesgo independiente para enfermedad coronaria y esta con una presentación mucho más severa. Tener enfermedad renal crónica implica peores desenlaces en un paciente con un evento cardiovascular. Es decir, si tenemos un paciente, por ejemplo, con un infarto al miocardio, le va a ir peor usualmente si tiene enfermedad renal crónica que si no la tuviera. La otra es en esta paciente, dichosamente no cumplía criterios de Edgar Barbosa, ¿verdad? Pero si ella se hubiera presentado con síntomas de anginas o con equivalentes anginosos por ser diabética y por tener enfermedad renal, puede tener una presentación atípica de la enfermedad coronaria y por lo tanto retrasar el diagnóstico. Entonces en ella tenía indicación de solicitar biomarcadores al ingreso. Como ya vimos, tener enfermedad renal crónica y proteinuria va a aumentar el riesgo cardiovascular más que tener alguna de las dos por aparte. Y conforme la enfermedad renal crónica va avanzando, tenemos diferentes factores de riesgo que colaboran a ese aumento del riesgo cardiovascular. Esta paciente podemos decir que todavía está en etapa donde los factores de riesgo tradicionales, de los cuales tiene muchos, ya los vimos,
son los que tienen mayor peso. Cuando la enfermedad renal continúa avanzando, se comienzan a sumar otras cosas, sobre todo cuando entra en diálisis y tenemos el compromiso de la enfermedad mineral ósea, de la anemia, de las toxinas urémicas, etcétera. Pero en este caso y en esta paciente están teniendo más peso los factores de riesgo tradicional que no están adecuadamente controlados. Entonces, en este mapita de calor de nuevo, lo que vemos es igual del Journal de la American Medical Association, donde podemos ver que utilizando la fórmula para estimar la tasa de filtración glomerular que combina la creatinina y la cistatina, que es la más exacta de todas en pacientes menores de 65 años, veamos que nuestra paciente que está por aquí para estos 10 desenlaces, que son tanto cardiovasculares como renales, tiene alto riesgo. Tiene alto riesgo de mortalidad por todas las causas, de infarto al miocardio, mortalidad cardiovascular, ictus, terapia de reemplazo renal, falla cardíaca, lesión renal aguda, fibrilación atrial, hospitalizaciones y enfermedad arterial periférica. O sea, lo que quiero que les quede es que algo tenemos que hacer con esa paciente, definitivamente desde el punto de vista terapéutico. Entonces, con respecto a lo del síndrome cardiorrenal, más que clasificar a un paciente y poder decir en una nota elegantemente que tiene un síndrome cardiorrenal tipo 1, tipo 2, tipo 3, aquí lo interesante es los mecanismos fisiopatológicos que nos llevan a que ambos órganos entren en una relación disfuncional entre ellos y que se perpetúe ese daño. Esos mecanismos fisiopatológicos compartidos. De hecho, si uno quisiera ser un poco estricto, esta paciente cumple criterios para un síndrome cardiorrenal tipo 1, se encuentra en falla cardíaca aguda y vimos que su creatinina deterioró de 1.4 a 2.5. Cumple también criterio de un síndrome crónico renocardíaco, porque ya vimos que su enfermedad renal empeora los desenlaces cardiovasculares. Y tiene un síndrome cardiorrenal sistémico, que es el tipo 5, debido a que tiene diabetes mellitus, que se relaciona con daño órgano blanco en ambos órganos. Entonces, esto más que una nomenclatura, lo que interesa es la parte que está detrás de esto. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos compartidos? Bueno, aquí podemos ver de nuevo los datos de a donde se ubica la congestión, ¿verdad? Clínicamente. Pero bueno, característicamente se decía que el problema era que había una hipoperfusión renal por una reducción en el gasto cardíaco. No obstante, ahora sabemos que más que esto básicamente solo ocurre en pacientes que están en shock cardiogénico. Lo que va a predominar es que esa congestión genera edema del intersticio renal, genera un aumento, una activación de los sistemas neurohumorales, específicamente el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto posteriormente lleva a un inicio y una propagación de una cascada inflamatoria con daño tanto cardíaco como renal y un estado de constante avidez por el sodio. Acordémonos de las clases de medicina, igual que cuando tenemos un paciente que está congestivo, el paciente tiene un aumento en su sodio corporal total y su LEC, su compartimento extracelular, también está aumentado. Justamente este es el principal mecanismo fisiopatológico que me interesa que entiendan sobre el paciente que tiene en contexto de falla cardíaca lesión renal aguda. No es tanto esa hipoperfusión provocada por la reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o del gasto cardíaco como tal, sino un compromiso de la presión de perfusión renal, que idealmente tiene que ser mayor a 60. Si yo tengo una reducción de la presión arterial media por la razón que sea o un aumento de la presión venosa central, que es lo que tiene esta paciente, la presión de perfusión renal se viene abajo y se ve comprometida. Y el mecanismo principal de lesión renal aguda en falla cardíaca es esta congestión venosa renal que afecta a la mayoría de los pacientes debido a ese aumento de las presiones de llenado de las cámaras derechas. Esto que está aquí a la par es justamente el Vexus que venía mencionado al principio, donde tenemos aquí en la partecita de abajo un flujo venoso interlobar renal que es continuo, el cual es normal, y esta paciente tenía este patrón que es el que se denomina bifásico, con una congestión moderada. Todavía ese patrón puede empeorar cuando la congestión es severa a este patrón monofásico. Ahora, volviendo al caso clínico, ¿qué pasó con esta paciente? Le solicitaron un NT-proBNP que no lo habíamos mandado, había que mandárselo, según lo que nos indicó Kirsten, y resulta que está en 8000. Con esto, según el Entonces, algoritmo, exactamente, según el algoritmo que presentamos ahora, en el contexto agudo, no solamente está elevado, que ya es diagnóstico, dale encima del cuadrito negro y ver si se da play.
y si no, pues se va a No. poner una imagen. Si no, igual, bueno, ya lo explico. Entonces, en general, no solamente es diagnóstico, sino que aparte de todo, es ya sube el corte de más de 5.000, es decir, es una paciente de alto riesgo. Hay que presentar, o sea, hay que tener un poco más de cuidado e idealmente lo que dice ya el texto de la guía con ese algoritmo es que debería de ser enviado directamente a control especializado, ¿no? Y en el ecocardiograma, pues el video está ahí, lo siento, pero en realidad lo que hablaba era de una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, tiene una fracción de eyección levemente reducida entre 40 a 45%, con claro aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Ya habíamos visto que tenía también una cava que no colapsaba, dilatación de la aurícula izquierda, que también es parte del patrón, no solamente de la parte del aumento de las presiones de llenado también, sino que habla de que hay cierta disfunción diastólica asociada y una insuficiencia mitral secundaria leve. Ok, entonces recapitulando para terminar esta parte del diagnóstico, para nosotros es importante que nos llevemos estos mensajes. Tamizar al paciente con factores de riesgo para enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. Objetivizar los signos y síntomas, así como solicitar biomarcadores para el diagnóstico presuntivo de insuficiencia cardíaca. Clasificar adecuadamente la enfermedad renal crónica y para esto necesitamos el criterio de filtrado y la albuminuria, muy importante. Derivar al paciente a una atención especializada. Yo creo que a todos no nos queda la duda que esta paciente se beneficie de una atención especializada. Identificar al paciente con hipervolemia con estrategias basadas en la evidencia, ya las vimos. Y esquematizar y grabarse ahí en la mente que la congestión venosa renal es la principal causa de lesión renal aguda en falla cardíaca aguda. Vamos a pasar ahora a lo que es el manejo agudo de esta paciente. Entonces, si la paciente está congestiva, ¿qué tenemos que hacer? Descongestionarla. ¿Y por qué razón? Porque la congestión persistente, independientemente de cuál sea la causa, dígase hepatopatía crónica avanzada, falla cardíaca, síndrome nefrótico, etcétera, o enfermedad renal crónica, confiere mal pronóstico. Entonces, definitivamente tenemos que descongestionarla y cuáles son las formas y las cosas que tenemos que tomar en cuenta para lograr ese manejo agudo óptimo de esta paciente. Lo primero es corregirle la enfermedad subyacente. Entonces, en este caso, definitivamente tenemos que tratar y descubrir la causa de la insuficiencia cardíaca de esta paciente. La otra es ser muy estrictos con la restricción de sodio de la dieta de ese paciente. Y por último, el caballito de batalla, que son los diuréticos, ¿verdad? Ahora, a la hora de descongestionar a este paciente, nos vamos a encontrar con una serie de desafíos que nos pueden pasar en el camino, como por ejemplo no poder lograr una descongestión óptima en esta paciente, toparnos con lo que se llama la resistencia a diuréticos, que vamos a hablar también, y luego qué hacemos si esa paciente comienza a deteriorar todavía más la creatinina, qué hacemos, en qué momento nos detenemos, en qué momento pensamos que hay toxicidad por más bien un uso excesivo de diuréticos, todo esto lo vamos a ver. Entonces, para recordar los mecanismos de los diuréticos, de los que más vamos a hablar principalmente van a ser los diuréticos de ASA, que son el pilar del tratamiento. Recordar que hay múltiples diuréticos que actúan en diferentes niveles de la nefrona, ¿verdad? Ahí vamos a ir hablando de cada uno de ellos, pero principalmente el pilar del tratamiento del paciente con congestión es los diuréticos de ASA y en particular la furosemida, que es la que tenemos a nivel nacional con mucha mayor disponibilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es la dosis que ambulatoriamente utiliza el paciente de furosemida. Y esto es porque dependiendo de si el paciente usa o no, así vamos a empezar la dosis de furosemida intravenosa para descongestionarlo. Entonces, ocupamos saber la dosis basal. Posterior a esto, si el paciente ya la utiliza, vamos a duplicar la dosis o a iniciarle de 2 a 2.5 veces la dosis ambulatoria, ya sea en bolo intravenoso o en infusión. Se ha visto posterior al estudio DOSE que no hay una diferencia realmente entre utilizar los bolos de furosemida cada 8 o cada 6 horas o la infusión continua. La infusión continua, el beneficio que tiene es que para uno lograr un efecto diurético del diurético de ASA, se necesita llegar a un umbral terapéutico posterior al cual realmente si uno aumenta la dosis de furosemida, el efecto natriurético no va a aumentar, pero sí evita algo que se conoce como la retención postdiurética de sodio, que es que si yo utilizo furosemida, por ejemplo, solamente una vez al día,
ella tiene su efecto durante alrededor de 6 horas y después de esto, las nefronas quedan ávidas por retener sodio otra vez. Entonces, de hecho, la prescripción para una paciente como ella por lo menos debería ser 2 veces al día si la utilizamos vía oral, a menos de que yo pueda asegurar que la paciente tiene 100% de restricción de su ingesta de sodio. Lo otro es que los diuréticos de ASA no vamos a utilizarlos a las mismas dosis si el paciente es nefrópata o no. Me imagino que esto ya lo han visto. Entonces, tenemos que considerar el estadio de la enfermedad renal para poder decir la dosis de furosemida inicial que le voy a dar al paciente. ¿Y por qué la vamos a pasar a intravenosa y no le vamos a dar, por ejemplo, 2 comprimidos cada 8 horas de furosemida vía oral? Porque resulta que en estados edematosos la absorción vía oral es impredecible porque hay edema intestinal. Entonces se prefiere definitivamente pasar a una administración intravenosa del diurético. En esta tabla me gusta aquí para enseñarles esto, que por ejemplo en un paciente sano, y de hecho, digamos, uno dice sano, sí, que no tiene enfermedad renal crónica en este caso, la dosis de furosemida para lograr excretar una máxima cantidad de sodio es de 40 miligramos. Mientras que si tenemos un paciente, sobre todo con estadios 3B en adelante, vean que para lograr la misma excreción de sodio y muchas veces nos quedamos todavía debajo de la excreción máxima de sodio es de 160 a 240 miligramos. Es decir, a un paciente con enfermedad renal no podemos prescribirle apenas 2 ampollas cada 12 horas, una ampolla cada 8 horas. Empezamos con dosis mucho más altas en esta población. Ahora, la siguiente parte eh, bueno, vamos a mencionar también esto, que esto también es algo que es interesante. Cuando uno inicia una infusión de furosemida intravenosa, ya decidimos, por ejemplo, que no le vamos a dejar bolo, sino que le vamos a dar una infusión. Es importante que siempre tiene que haber un bolo inicial para alcanzar ese umbral que requieren los diuréticos de ASA. Entonces yo le voy a empezar al paciente una infusión de furosemida, por ejemplo, a 10 miligramos por hora, pero antes de colocarle esta infusión, yo siempre le voy a aplicar un bolo inicial. En este caso van a ser 4 ampollas intravenosas Ivestat y luego una infusión a 10 miligramos por hora. ¿Ok? Importante también mencionar que, bueno, los diuréticos de asa llegan al túbulo y a la rama ascendente gruesa del asa de Henle por secreción tubular. Entonces van de hecho unidos a un 95% a proteínas. Entonces, condiciones con hipoalbuminemia menor a 2 evita que esa furosemida llegue adecuadamente a los túbulos renales. Entonces, es importante considerar esto y ya vamos a ver más adelante qué hacemos con esa hipoalbuminemia. Es importante también que a partir de las 6 ampollas de furosemida en una dosis STAT, uno requiere realizar una aplicación no intravenosa STAT, sino con cierta duración de la infusión de esa cantidad de ampollas, debido a que la infusión se recomienda que no supere 4 miligramos por minuto por el riesgo de ototoxicidad que tiene la furosemida. Ahora, ¿cómo piensan ustedes que yo puedo determinar si ya le inicié, por ejemplo, en esta paciente 40 miligramos intravenosos de furosemida porque no utilizaba furosemida crónicamente? ¿Cómo determino con precisión tempranamente la respuesta a los diuréticos? La vamos a pesar, vamos a medirle el sodio en 2 horas después de una dosis de diurético, vamos a medirle cuánto orinó en 24 horas, solamente vamos a medirlo clínicamente, a examinar a la paciente y a preguntarle cómo sigue. Mm, o vamos a ver la tendencia del nitrógeno ureico y la creatinina. Bueno, la respuesta a esta pregunta es justamente la segunda, la opción B. Vamos a ver la concentración de sodio urinario 2 horas luego de la primera dosis de diurético. Y esto es importante porque esto es una forma de determinar la respuesta diurética tempranamente. Y con tempranamente me refiero a las primeras 24 a 72 horas. Entonces vamos a aplicarle 2 ampollas de furosemida y vamos a ver a las 2 horas un sodio urinario al azar, el cual si está menor a 50 o 70 miliequivalentes por litro o en esas primeras 6 horas luego de esa dosis el paciente orina menos de 100 a 150 cc por hora, consideramos que es una respuesta insuficiente. ¿Por qué razón? Porque yo necesito descongestionar a esta paciente. Entonces, la dosis efectiva de esa furosemida la vamos a determinar con la respuesta del gasto urinario. Y cuando encontramos que hay una respuesta diurética insuficiente, vamos a aumentar la dosis del bolo,
Por ejemplo, vamos a pasar de, en lugar de darle 2 ampollas de furosemida intravenosa, vamos a pasar a darle 4. Y si le estábamos dando, por ejemplo, cada 12 horas o cada 8 horas, lo vamos a pasar a cada 6 horas. Aumentamos ambas cosas, la dosis del bolo y la frecuencia de administración del bolo. ¿A qué le llamamos resistencia diurética? La resistencia diurética, justamente, a pesar de que hay múltiples definiciones, podemos decir, esta me gusta, que es la primera, dice fallo para lograr la meta terapéutica de reducir el edema pese a una dosis máxima de diurético. Entonces, veamos que en estos pacientes muy frecuentemente tenemos que ellos tienen una ingesta pues no recomendada, mucho mayor a la recomendada de sodio, ya con eso tenemos riesgo de resistencia diurética. Por ejemplo, también si le estamos administrando el medicamento, como dijimos, vía oral y no intravenoso, un paciente con edema intestinal está reducida la absorción del diurético de asa. Si le estamos dando una dosis y una frecuencia incorrecta de administración del diurético también, y si estamos con hipoalbuminemia. Si tenemos por alguna razón, como vimos en esta paciente, una reducción de la presión de perfusión renal porque tenemos un aumento de la presión venosa central o una reducción en la presión arterial media, tenemos también una reducción de la secreción tubular y por tanto la furosemida no funciona igual. En pacientes con uso crónico de AINES es una causa frecuente de resistencia a los diuréticos de asa y si el paciente por alguna razón tiene una reducción de su masa renal. ¿Qué otra cosa ocurre cuando el paciente utilizamos únicamente los diuréticos de asa? Que hay una reducción de la respuesta renal con un fenómeno que se conoce como el diuretic braking o el freno diurético, donde debido a la activación de los sistemas neurohormonales por el aumento del aporte de cloruro de sodio a la nefrona distal, el túbulo distal se hipertrofia y por lo tanto deja de haber la misma efectividad de la furosemida que si no la estuviéramos utilizando. Entonces, en esos pacientes, en ella, por ejemplo, tenemos múltiples causas de resistencia diurética y entonces vamos a ver cómo lo podemos contrarrestar. Lo vamos a contrarrestar con lo que se llama, y a los nefrólogos nos gusta llamar el bloqueo secuencial de la nefrona, ¿verdad? Que si lo han escuchado, bueno, es importante que sepan que esto está a nivel internacional basado en un consenso de expertos. Realmente no hay estudios aleatorizados que comparen una estrategia en comparación con la otra. Sin embargo, veamos que todos estos otros fármacos que están mencionados aquí, grupos de fármacos, se pueden utilizar como bloqueo secuencial de nefrona, ¿verdad? Y característicamente los que vamos a utilizar de primero son las tiazidas. Vamos a ir hablando de los principales. Todos estos se han utilizado en estudios clínicos. Aquí tenemos los nombres. Todos alivian la congestión. Es importante esto, que en el tratamiento de la enfermedad renal crónica y de la falla cardíaca y de la congestión en general, ellos no se relacionan con reducción de la mortalidad, pero sí de la morbi-mortalidad por hospitalizaciones por falla cardíaca y por congestión. Sin embargo, veamos que de ellos no hay realmente un impacto en lo que es mortalidad, excepto los inhibidores de SGLT2, que ya los vamos a mencionar. Entonces, la acetazolamida ha tenido un resurgimiento en su uso, sobre todo a nivel de lo que es la cardiología, eh, igual como bloqueo secuencial de nefrona y se utiliza idealmente en forma intravenosa en el manejo agudo de la descongestión y particularmente en pacientes en quienes ya utilizamos primero los diuréticos de asa, en primer lugar, que ya los vimos, posteriormente los diuréticos tiazídicos y si el paciente tiene dos condiciones muy comunes que son la alcalosis metabólica o una hipocloremia, ya sea espontánea o inducida por estos dos grupos de diuréticos, es en quien vamos a pensar en combinar con acetazolamida. Se utiliza, como les dije, una sola dosis de 500 miligramos intravenoso y el problema que tiene es que por su mecanismo de acción genera acidosis metabólica. Entonces tenemos, y aparte que genera taquifilaxia, entonces se usa solamente para manejo agudo. Los diuréticos tiacídicos y los que son similares a tiazidos son los que clásicamente se han utilizado en combinación con furosemida, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la metolazona en el estudio CARES, con la hidroclorotiazida en el estudio Clorotic, ¿verdad? Y veamos que sí se relaciona con un aumento de la diuresis en comparación con que solamente el paciente se quedara con furosemida a dosis altas, incluso con infusión intravenosa. Importante que con aclaramientos caídos, ya en estadios 3B y 4, las tiazidas pierden efectividad, sobre todo la hidroclorotiazida, que es la que tenemos más a disposición, pero otros como la metolazona, la indapamida y la clortalidona se pueden seguir utilizando. Los inhibidores de SGLT2 tienen un mecanismo diurético doble que es interesante.
Acordémonos que ellos van a inhibir el cotransportador de sodio-glucosa a nivel del túbulo proximal tipo 2, por lo tanto van a tener el efecto de glucosuria, que tiene un efecto de diurético osmótico, y también reduce un 5% del total la reabsorción de sodio del túbulo proximal. Entonces, este fármaco no es que lo vamos a utilizar y que ya nos va a ayudar mágicamente a descongestionar al paciente, pero en combinación con furosemida definitivamente nos puede ayudar, y lo que es muy positivo de este fármaco es que reduce mortalidad en múltiples estudios. Como en algún momento vamos a ver, de hecho en la parte de manejo crónico y en la próxima sesión, los ISGLT2 tienen mejoría definitivamente en mortalidad, tanto en parte cardiovascular y en desenlaces renales. Pero lo vamos a pensar más para manejo crónico, este medicamento. Y los antagonistas del receptor mineralocorticoide, específicamente y muy importantemente la finerenona, ¿verdad? También lo podemos utilizar como fármaco para combinarlo con furosemida en casos de resistencia diurética en casos particulares. Entonces, este esquemita básicamente es lo mismo que les mencioné, solamente que graficado. ¿Y qué vamos a hacer cuando el paciente, a pesar de que de que le iniciamos furosemida, bueno, le subimos la dosis, le hicimos un bloqueo secuencial de la nefrona y el paciente sigue sin orinar la dosis adecuada y sigue congestivo y vamos a tener que iniciar ventilación mecánica no invasiva o invasiva? ¿Qué vamos a hacer? Es importante que en este paciente se descarte que haya un componente de un bajo gasto cardíaco, lo cual muchas veces ocupa que el paciente esté en una unidad especializada y que se le haga una cateterización de cámaras derechas, y descartar que haya alguna estrategia que podamos, alguna causa, digamos, de que tenga el paciente con un bajo gasto cardíaco, que son pues todas las causas cardiovasculares que no he mencionado, por lo menos yo en mi parte, ¿verdad? Previo a considerar ya lo que es la ultrafiltración, que es la última opción, ¿verdad? Terapéutica que uno puede utilizar para lo que es la descongestión, de las cuales esto es algo que lo vamos a decir bastante rápido, que va a ser la diálisis peritoneal, que de hecho tiene mucha mejor evidencia en este tipo de pacientes, o la ultrafiltración extracorpórea. Entonces aquí lo que vamos a utilizar son ya estrategias avanzadas para extraer ese exceso de sodio y de agua que tiene el paciente y que nos va a permitir de reducir la estancia hospitalaria, las hospitalizaciones por falla cardíaca, mejorarles la clase funcional, reducción de peso, y que se puede utilizar igual en pacientes seleccionados, de los cuales podemos hablar con más detalle a continuación. Ahora, para completar el tratamiento de la paciente, vamos a ver qué nos falta respecto a la parte cardíaca. Ya hablamos de la parte de descongestión desde el punto de vista de los diuréticos, ahora falta la parte cardíaca. Exacto, entonces, bueno, yo creo que ya nos ha quedado bien claro con la parte de la doctora Alvarado, pero sí es muy importante recalcar la parte de la descongestión. Eso tiene impacto en la parte pronóstica y de cómo va a resultar este paciente a largo plazo. El hecho de que los egresemos todavía congestivos o con cierta congestión, es decir, que no estén completamente compensados al momento del alta, que eso es otro punto más importante, que incluso los péptidos, como lo que ya hablamos, eso sí tiene, se ha visto que tiene que ver con la parte de mortalidad y eventos en estos pacientes. Entonces, primero que todo, hay que categorizar al paciente que tenemos enfrente en no solamente el fenotipo que ya vimos que teníamos que determinar si era de fracción de eyección preservada, levemente reducida o reducida, sino que tenemos que ya ahora aquí en el contexto agudo poner al paciente en el resto de no solamente la parte de fracción de eyección, sino cómo está desde el punto de vista de congestión pulmonar y de estado hemodinámico. Entonces, para eso se utiliza esta tabla clásica que yo creo que ya la hemos visto en bastantes guías y documentos, pero básicamente para hacer un resumen es que hay cuatro grandes grupos de presentación. El paciente normal, entre comillas, el paciente que está caliente y seco, que es el de la esquina que ven con una A, con un gasto cardíaco normal. En el caso del B, tanto el B como el D es un perfil de paciente que está húmedo, es decir, un paciente que está congestivo. Y la única diferencia es en el B es el paciente que aparte de estar congestivo está caliente, es decir, el paciente hemodinámicamente estable en el que podemos ir descongestionando si todavía su estabilidad no lo permite desde el punto de vista farmacológico primero,
utilizando diuréticos y vasodilatadores y eventualmente ultrafiltración si fuera necesario. Y en el caso del paciente que aparte de húmedo está frío, entonces es un paciente que está básicamente en shock cardiogénico, que vamos a necesitar mejorar perfusión con agentes inotrópicos y vasopresores en caso necesario, y considerar ya pues un manejo un poco más avanzado desde el punto de vista de dispositivos y demás si fuera necesario. Y en el caso del paciente del grupo C, es el paciente que aparte que está seco, es decir, no francamente congestivo, pero que está frío, es decir, paciente en shock hipovolémico. Ese no es el perfil clásico del paciente de insuficiencia cardíaca aguda descompensada que tenemos, por ejemplo, enfrente ahora, pero bueno, es para recordar que este otro perfil también existe. Es importante diferenciar en qué punto vamos a estar de esta tablita. Siempre vean que todo siempre menciona parte de signos y síntomas, eso siempre es muy importante de objetivizar en la historia clínica. Ya puede seguir. Y en cuanto al manejo, aquí tenemos el algoritmo de las guías que lo que hablan es que, bueno, tenemos un paciente con falla cardíaca descompensada que está congestivo, es decir, patrón B o D. Vamos a determinar si el paciente está hipoperfundido o no para categorizar estos dos y a ver si está caliente o frío. En el caso del paciente que esté hemodinámicamente estable, es decir, que no esté hipoperfundido, vamos a empezar con la parte de la descongestión. Vean que es lo primero que ponen en el algoritmo. Intentamos estar reevaluando el paciente constantemente, no solamente de forma clínica, sino también con lo que ya hemos visto desde el punto de vista metabólico. Vamos a ver si estamos logrando llegar al punto de descongestión, que si lo logramos, nos pasamos al cuadrito del centro, que es optimizar el tratamiento médico lo antes posible, que nos permita al paciente desde el punto de vista hemodinámico, que eso ya lo vamos a recapitular ahorita. Pero en el caso de que no logremos descongestionar, aquí es donde vienen todas las técnicas, perdón, que ya nos ha mencionado la doctora Alvarado con respecto a aumentar dosis, tanto del bolo como frecuencia, hacer combinación de medicamentos, etcétera, para poder superar este punto y poder lograr una descongestión efectiva. Si nos pasamos al perfil del paciente, perdón, si al otro lado, al perfil del paciente que está congestivo, pero que está hipoperfundido, es el paciente que les mencioné que está frío y húmedo. Entonces hay que considerar no solamente la parte de la descongestión, sino que tratar de manejar la parte de la hipoperfusión, perdón, con inotrópicos, buscando igual estar evaluando constantemente la parte de la descongestión hasta llegar al punto de poder empezar tratamiento médico optimizado para su falla cardíaca. Y en el caso que no haya respuesta a la parte de la hipoperfusión, ahí es donde empezamos a considerar utilizar vasopresores. No los utilizamos de primero, sino que pues el nivel de evidencia de ambos, tanto inotrópicos como vasopresores, no es tan alta, pero se recomienda primero empezar con los inotropos, y pues ir avanzando en el nivel de soporte que podamos darle al paciente, no solo desde el punto de vista renal, sino desde el punto de vista cardíaco, hasta que logremos estabilizarlo o de puente para algún otro tratamiento más avanzado. Y en eso es para poder pues, recordar el punto de que, tanto como lo hemos visto en la primera charla con los doctores con respecto a la cetoacidosis diabética, en el caso del paciente con insuficiencia cardíaca aguda, descompensada, siempre también tenemos que estar haciendo un rol mental de buscar la etiología de la descompensación. No es simplemente llegar, secar y egresar, sino que también tenemos que aprovechar esta hospitalización. Recuerden que cada hospitalización o consulta de emergencias por insuficiencia cardíaca aumenta la mortalidad de ese paciente, empeora el pronóstico y aumenta la probabilidad de que vuelva otra vez a estar internado. Entonces es un momento, una oportunidad para poder optimizar el tratamiento médico y al mismo tiempo poder buscar etiologías, que puede ser algo tan fácil como que el paciente no se esté tomando el tratamiento, o sea, que puede ser algo sencillo de corregir y algo fácil de reforzar en el servicio de emergencias, como podría ser alguna de todas estas causas que tenemos esta mnemotecnia que ayuda a recordar, pero básicamente es descartar que no sea enfermedad coronaria, que siempre puede ser. Emergencias hipertensivas también es bastante frecuente encontrar en estos pacientes que se descompensan muy fácil. Causas mecánicas de arritmias, tromboembolismo pulmonar, infecciones o taponamiento cardíaco. Todos ellos tienen su tratamiento específico, por eso es que es tan importante pues buscar o sospechar etiologías secundarias en esos pacientes para poder complementar el manejo y no solo enfocarse en la parte de la descongestión como tal. Y en la siguiente lo que vamos a ver es este gráfico me gusta mucho porque es como paso a paso, ¿no? O sea, tenemos que ordenar el abordaje de este paciente, no solamente es en hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, si no lo teníamos,
que para eso ocupábamos, ya vimos, signos, síntomas y biomarcadores, sino también determinar el perfil hemodinámico del paciente en el cuadrito que les enseñé de húmedo, seco, sí, húmedo o seco, frío o caliente, y poder empezar a ir pensando el manejo de este paciente según su perfil. Considerar el uso de ultrasonido, no solamente la parte de POCUS para ver la congestión como tal, sino también si no tuviéramos ecocardiograma, pues complementarlo aquí. Identificar etiologías, que era lo que estábamos hablando en el gráfico anterior, buscar alguna causa o de descompensación que pueda estar por aquí haciendo que el paciente esté peor de cómo estaba en su condición basal. Para eso se pueden utilizar los exámenes de laboratorio que fácilmente se pueden hacer en el servicio de emergencias o un electrocardiograma que también es algo que nos da muchísima información. Y en el caso de, como les decía, si no tuviéramos un eco reciente, pues repetir lo que también nos puede dar pues una pista de que tal vez haya alguna causa desde el punto de vista cardíaco per se que esté descompensando al paciente. Tener en cuenta que lo primero siempre es la descongestión, siempre, siempre en todos los algoritmos lo van a ver con todas las técnicas que ya hemos repasado durante la charla y el otro punto muy importante, el que nos vamos a enfocar, es la parte del tratamiento médico, que como les digo es una oportunidad para enfocarnos en si no lo han iniciado, iniciarlo y si no estamos en dosis óptimas, optimizar las dosis hasta donde el paciente lo tolere. Ya tenemos estudios que nos hablan de que es suficientemente seguro iniciar el tratamiento médico óptimo de insuficiencia cardíaca desde el internamiento, en el momento en el que el paciente esté hemodinámicamente estable y vaya tolerando cada uno de esos medicamentos y no tenga obviamente alguna contraindicación para alguno de ellos. Y aquí este otro gráfico es para reforzar esto y no solamente eso, sino en este estudio fue algo muy importante que tal vez hasta el momento no teníamos claro y es que no solo es necesario iniciar el tratamiento médico óptimo antes del alta, sino que al momento del seguimiento o el primer seguimiento que podamos tener de ese paciente, seguir titulando la dosis hasta la dosis máxima tolerada. O sea, el medicamento o los tratamientos para insuficiencia cardíaca no es dejarlos a una dosis y ya está, es que lo que reduce mortalidad y eventos es llevarlo a la dosis máxima tolerada por el paciente. Y como vemos en los pacientes de usual care es el paciente que se le dé el tratamiento y que sigue su seguimiento tal cual se pueda según lo que hay en el sistema, pero el seguimiento intensivo, el brazo del seguimiento intensivo eran aquellos pacientes a los que empezábamos con un 50% de la dosis total o óptima para ese medicamento antes del alta y al momento del seguimiento, a la semana, máximo 2 semanas del alta de esa hospitalización, le aumentábamos al 50%, obviamente si lo toleraba. Y vimos, o se vio que hacer esta optimización o esta subida de dosis hasta la parte, a lo más tolerado que pueda tener el paciente, disminuye casi un 30% de muerte cardiovascular, readmisiones por insuficiencia cardíaca y causa de mortalidad por cualquier causa. Es decir, que el hecho de aprovechar el internamiento para poder iniciar el tratamiento antes de que el paciente se vaya, que ya quede enganchado con un seguimiento o sea, cercano, idealmente con una clínica de insuficiencia cardíaca, pero bueno, con algún servicio que nos pueda dar como este seguimiento cercano y que podamos titular o que seamos conscientes de que hay que titularlo a la dosis total máxima tolerada por el paciente es lo que una de las cosas que va a tener bastante impacto en ellos sin ni siquiera ser un medicamento nuevo, es simplemente el hecho de optimizar con los tratamientos que ya tenemos disponibles. Y en cuanto ya vamos a entrar a la parte del manejo crónico, entonces, bueno, algunas de las metas, aquí me lo voy a meter un poquito a Silvi, pero bueno, ella va a terminar de dar la otra parte, pero algunas de las metas yo creo que lo importante es retomar lo que acabo de decir es iniciar el tratamiento médico optimizado desde el internamiento, desde el egreso o la consulta de emergencias, que el paciente quede con su seguimiento cercano ya calendarizado idealmente. El control metabólico en general es bastante importante porque no solamente vamos a tener un paciente que vamos a evitar complicaciones como enfermedad renal crónica si no la ha desarrollado aún, o evitar progresión de la misma y eventualmente también evitar eventos cardiovasculares si es que no los ha tenido o nuevos eventos si ya ha tenido alguno. Para eso vamos a usar lo que dicen las guías, básicamente en todas mencionan lo mismo en cuanto al control glicémico, utilizar metas estrictas el control del peso, evitar el sedentarismo y utilizar al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado por semana o 75 minutos si es de actividad vigorosa. El fumado, que eso
Ya eso también de base es bastante importante. La ingesta de sal y la limitación de sal, ya lo hemos visto durante la charla, que también tiene bastante impacto en el manejo de estos pacientes y el control. Pues yo, desde mi punto de vista también, el control de las tensiones arteriales, eso es fenomenal. Que ahí es donde viene el otro punto también, el control de la tensión es bastante importante. Son pacientes en los que tenemos que estar en meta, no podemos ser tan permisivos de dejarlos a 140, 150 depresiones sistólicas en la calle. Y pues el resto es la parte ya del tratamiento, y o sea, la parte de la adherencia al tratamiento y la tolerancia al mismo, yo creo que también es algo que vamos a mencionar más adelante, pero tiene mucho que ver no solo con nosotros darle al paciente, o de indicarle al paciente lo importante que es que se tome cada uno de sus tratamientos, sino también es algo que hay que tratar de mejorar desde el punto de vista del sistema, porque hay que tratar de tener esos pacientes los más enganchados en un seguimiento cercano después de una hospitalización por insuficiencia cardíaca. Sí, no sé si tenías que agregar algo más con esto. Si no, para... No, en esta parte, pasemos a la parte de los gráficos que están muy bonitos. Ok, entonces esto ya es como para ponerles en imagen un poco más en gráfica, como lo dijo Silvi, para que podamos entender un poco sobre el tratamiento óptimo o lo que deberíamos de tener a un paciente con insuficiencia cardíaca, que en este caso dejamos en los dibujitos como con fracción de eyección reducida, porque es con lo que tenemos la evidencia más fuerte clase uno. En el caso de las fracciones de eyección con fracción de eyección levemente reducida, la evidencia no es tan fuerte. La tendencia es a que si el paciente está más cerca del 40, se comporta como fracción de eyección reducida, y si la disfunción es principalmente sistólica y no diastólica también, entonces igual se van a beneficiar, aunque no sean menos de un 40% como un número como tal. Pero bueno. Recordemos que estos son los pilares importantes del tratamiento de insuficiencia cardíaca, que aquí vamos a empezar en el caso de los IECAS. Vemos, veámoslos por filas, que tenemos al paciente con enfermedad renal crónica grados uno, 2, 3, 4 y 5. En el caso de los pacientes con grado uno es seguro utilizar los IECAS y lo podemos utilizar a su dosis máxima tolerada. En el caso de grado 3 o 4 es seguro también utilizarlo, no hay ningún problema en cuanto a la dosis, pero lo estamos dejando en amarillo. Ya les voy a enseñar en la siguiente tablita por qué. Y tanto de 3, 4 como 5. Si quiere darle para que podamos ver la siguiente tabla, que es un estudio bastante completo, que en realidad no quisimos aturdirlos con tanta información, pero es para que entiendan por de dónde viene esta información, y es que si utilizamos los estudios ya de insuficiencia cardíaca y estos fármacos, y empezamos a separar a los pacientes de los resultados por cada uno de los estadios de enfermedad renal crónica, vemos que prácticamente eso se repite en todos los tratamientos que estamos viendo ahora, pero vamos a marcar principalmente ARNIS y ECAS para que lo vean. El impacto en la reducción de mortalidad por cualquier causa, muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca no es el mismo en la población de pacientes con enfermedad renal que con pacientes con riñón sano. Entonces ven que el impacto en reducción de un IECA es bastante importante, pues en el total, o lo que se reportó como en el estudio al final, como el outcome final, que estamos hablando de casi un 30% de mortalidad total, por ejemplo, y de mortalidad cardiovascular, versus, por ejemplo, vean el paciente en estadio 3 como la reducción puede ser, o hay pacientes que tienen una reducción de solamente un 7%, y en el caso de muerte cardiovascular de un 4%. Entonces, es como la parte limitada es porque la evidencia no llega hasta ese punto. Ven que en el caso de tanto de estadio 5 como estadio 4 la evidencia es bastante limitada en estos grupos, porque no son pacientes que usualmente incluyamos en los estudios. Lo que tenemos es lo que podamos extralimitar o de algunos estudios pequeñitos, o de lo que podamos ver de tendencia, y utilizar los fármacos con cuidado en cuanto a la seguridad de la dosificación. En algunos de ellos, si ya lo están tomando, pues seguirlo hasta que nos lo permita la limitación de la parte renal, si fuera el caso, pero siempre tomando en cuenta que el impacto no va a ser el mismo en un paciente con estadios o con riñón normal, ¿no? Si seguimos entonces al ARNI, vamos a tener un fenómeno bastante similar. Aquí nada más con la diferencia de que ya en estadio 5 bueno, evidentemente no tenemos información, y ya se vuelve un poco más, o sea, ya ningún documento nos recomienda 100% iniciar estos fármacos en este grupo de pacientes por el riesgo que eso conlleva, pero vean que la reducción es bastante marcada, cómo cambia de un paciente con un riñón normal a lesión renal, por ejemplo, una enfermedad renal, perdón, estadio 3, y en estadio 4 no tenemos información del todo. De ahí lo podemos utilizar en grado uno o 2 de forma segura,
y simplemente tener cuidado con la parte de la hipotensión, que es bastante marcada y todavía más marcada en estos pacientes, que nos complica un poquito dejar el resto del tratamiento, entonces hay que tratar de jugar ahí con las dosis para que puedan tolerar el resto del tratamiento. En cuanto a los beta bloqueantes, seguro en casi todos los estadios, excepto en el 5, que ahí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado también con la dosificación. En cuanto a los SGLT2, la misma historia que como vimos con los IECAS, es seguro en estadios tempranos. En estadios más avanzados es donde tenemos pues ahí como el cuidado de, que más bien ahí yo creo que me equivoqué de semáforo, porque en realidad en los SGLT2, si tuviéramos estadio 5 debería ser más bien rojo, no debería ser. Bueno, pero bueno. Sí, entre amarillo y rojo, porque hay estudios ahora Exactamente. en Ahí, diálisis y en ahí, ahí lo, hemodiálisis. Los exactamente. Entonces, hay. ahí lo ponemos en la fe de ratas en la presentación porque ahí mejor dejarlo rojo con tal de que mejor, o sea, es más seguro tener cuidado con este grupo de pacientes con este medicamento. Y en el caso, lo que tenemos en la institución, que es la espironolactona, lo podemos utilizar de forma segura en estadios tempranos, pero en estadios avanzados lo dejo en rojo, pero principalmente por el cuidado, bueno, es 5 contraindicado, pero tengan cuidado en esas zonas grises entre los estadios tempranos y medios, porque son pacientes en los que fácilmente se nos puede volar un poco la parte del potasio y los electrolitos, entonces hay que tener bastante cuidado. No es justificación para suspender el paciente que tiene potasios altos con este medicamento, porque podemos utilizar quelantes, pero es para utilizarlo con precaución y hasta donde se pueda dejarlo indicado para poder tener sus efectos, más que todo con la parte de fibrosis, que es el efecto más importante que tienen este grupo de fármacos desde el punto de vista cardíaco. Y esta tablita es para que, bueno, es un machote, es un forro bastante bien hecho de un grupo de Yale, si no me equivoco, donde van a tener todos los medicamentos que tienen evidencia de insuficiencia cardíaca con los estadios de enfermedad renal. Incluso tenemos enfermedad de estadio terminal y lesión renal aguda. Y cada uno de esos cuadritos, si quieres sirve, dale el siguiente porque lo pueden escanear en este código QR. Es una página web interactiva. Pueden entrar a cada uno de estos cuadritos, digamos, por ejemplo, si quieren meterse en lisinopril con estadio 1 y 2 le dan al cuadrito del OK y ahí pone la dosificación para ese grupo de pacientes que es segura. Y ahí lo pueden ir viendo con cada uno de los estadios de enfermedad renal crónica, que yo creo que es un foro bastante bueno para tener a mano en caso de que no sean fármacos con los que se familiaricen día a día y que no sepan si tienen que reducir o no dosis dependiendo de la lesión renal que tenga el paciente o si está contraindicado. Y bueno, en cuanto al manejo crónico, también esto lo vamos a pasar un poco rápido en el sentido de que la parte de la evidencia y demás lo vamos a ver más en profundidad la próxima semana con la siguiente y última charla que tenemos de este ciclo. Pero pues aquí lo que queríamos dejarles claro es que tenemos, a pesar de que no tenemos el tratamiento ideal en la institución, tenemos tratamientos disponibles ya bastante un poco más abiertos al uso, por ejemplo, el uso del sacoitrilo, valsartán y los ISGLT2 que ya están prácticamente a un formulario, ya una receta de distancia, ya no hay que estar llenando tantas cosas como antes y que podemos darle un medicamento pues de bastante nivel de evidencia a estos pacientes. Recuerden entonces, por lo menos los básicos, iniciar los tratamientos básicos para insuficiencia cardíaca, que sería el ARNI o el IECA, el beta bloqueante, el inhibidor de SGLT2, y en este caso la espironolactona, de lo que tenemos en la institución, o finerenona, en el caso que lo podamos enviar. Por fuera, o sea, todos estos medicamentos son básicos para iniciar cuando el paciente está descompensado o está internado, perdón, por una descompensación por insuficiencia cardíaca, iniciarlo en el momento en que lo logremos compensar y estabilizar para aprovechar ese internamiento para que tenga el tratamiento completo. En el caso de esta paciente había que agregar además una estatina de alta potencia porque ya teníamos un evento cardiovascular previo, la aspirina que ya teníamos stent previo también, y en el caso de la furosemida que la vamos. Aquí el asunto es que dejamos 15 días por dos razones. Una, que suponemos que estamos en el servicio de emergencias y no dejamos tratamiento a largo plazo. Y el otro punto, que es una paciente que debería quedar enganchada en algún seguimiento lo más pronto posible, como vimos en el gráfico del estudio que les puse, que ya la semana 1, 2, 3, 4 tenía en cada semana una cita, ¿no? Entonces aquí lo ideal es para poder a nivel ambulatorio ir ajustando las dosis de los pacientes en cuanto a la parte del diurético, sino también enseñarles a ellos, o sea, es algo muy importante que hacemos en las clínicas de falla cardíaca, que es
que si el paciente pudiera tener una pesa en casa y pesarse, ver que no puede subir más de 3 kilos de un día para otro, o medirse la cintura también para ver que no vaya a aumentar de forma drástica de un día a otro y que con eso podamos enseñarles a dosificarse la furosemida de forma ambulatoria hasta el control. Y bueno, esto también quería mostrárselos porque me parece que es bastante importante. Si lo hablamos muchísimo en los congresos en cardiología, pues yo creo que también es algo que tenemos que empezar a hablar desde el manejo de primer nivel. ¿Por qué? Porque es que los tratamientos, a pesar de que tenemos estudios muy fuertes y muy contundentes de que reducen mortalidad y reducen eventos y hospitalizaciones, todavía no hemos logrado tener porcentajes bastante óptimos de que el uso de todos estos tratamientos que ya llamamos los pilares, los cuatro fantásticos, etcétera, y que son pocos los pacientes que tienen todos sus tratamientos a dosis más máxima tolerada o que lo tengan completo. Entonces, sabemos que no solamente es por la parte de la intolerancia, que eso ya de base lo podemos, o sea, ya eso es algo que va a estar, la intolerancia, los efectos adversos y demás, pero desde nuestro punto de vista podemos evitar la parte de que no lo tengan indicado, o sea, que el médico como tal tenga esa inercia a no indicarlo, o sea, que eso es algo evitable desde nuestro sitio. Y lo otro que podemos evitar también es o sea, mantener más bien informado al paciente, empoderarle un poquito de la enfermedad, de que entienda que los cuatro son importantes, para qué sirve cada uno a forma vaga, pero para que sepan que tienen que tomarse los cuatro, que sabemos que son un montón de pastillas, sí, pero que todos son importantes para poder mantener controlada su enfermedad. Y ya para terminar, esta es la última diapositiva, nos gustaría enfatizar y como parte, esa es la idea del Lumos también, que uno de los objetivos de nosotros es ver que ustedes puedan identificar que esta paciente definitivamente se beneficia de un manejo multidisciplinario. En otros países existen clínicas de atención cardiorrenal, por ejemplo, pero eso todavía se queda lejos del manejo real que esta paciente necesita. Veamos que todos los actores que están mencionados en esta charla son necesarios en ella, desde la medicina general, la medicina interna, la medicina familiar, la atención farmacéutica, la educación en diabetes, los colegas endocrinólogos, los colegas de rehabilitación cardíaca, nutrición, trabajo social. Realmente eso es un trabajo que es pues de un montón de actores que todos tienen su valor, todos tienen su importancia en un manejo de una paciente tan compleja como la que quisimos presentarles el día de hoy en la charla. Y eso sería. Espero que les haya gustado y ahora pasamos al espacio de preguntas si hay chance todavía.